La tercera etapa de la obra poética de Juan Ramón Jiménez, definida como suficiente o verdadera, abarca aproximadamente los últimos 20 años de su trayectoria, 1936-1958, marcados por la guerra civil española y por el largo exilio, vivido en Nueva York, Florida y sobre todo en Puerto Rico, con alguna breve estancia en Argentina. Se trata de una época editorialmente muy compleja, con proyectos cambiantes que se alternaban o superponían y con ciclos poéticos diversos que en algún caso tardaron años en publicarse y en otros casos quedaron inéditos. El libro ya mencionado, La Estación Total, con las canciones de la Nueva Luz, es en realidad un libro puente entre esta etapa y la anterior, pues aunque sus textos fueron escritos antes de la guerra, el volumen como tal fue revisado, estructurado y publicado en Buenos Aires durante el exilio. Le siguieron los romances de Coral Gables, escritos en Miami entre 1939 y 1942, publicados en 1948 y que pueden considerarse integrados en uno de los grandes proyectos del exilio, En el otro costado. De ese período, pero concebido claramente como un texto autónomo, es el poema Espacio, escrito en verso en su primera redacción y que tal vez sea, en la versión definitiva de un proceso de escritura que abarcó una docena de años a partir de 1941, el poema en prosa más importante e influyente de un autor español. De él nos hablará la profesora Begoña Gabión en una próxima clase. La extraordinaria trascendencia y la asombrosa profundidad de la poesía última de Juan Ramón Jiménez suponen la culminación de un proceso de carácter místico a partir de la revelación de un ser absoluto, de un todo en el que al fin queda integrado el yo del poeta. Así conviene entender libros como Animal de fondo, 1949, y Dios deseado y deseante, 1957. A este último pertenece el siguiente poema. El nombre conseguido de los nombres. Si yo, por ti, he creado un mundo para ti, Dios, tú tenías seguro que venir a él, y tú has venido a él, a mí seguro, porque mi mundo todo era mi esperanza. Yo he acumulado mi esperanza en lengua, en nombre hablado, en nombre escrito. A todo yo le había puesto nombre, y tú has tomado el puesto de toda esta nombradía. Ahora puedo yo detener ya mi movimiento, como la llama se detiene en ascua roja, con resplandor de aire inflamado azul, en el ascua de mi perpetuo estar y ser. Ahora yo soy ya mi mar paralizado, el mar que yo decía, mas no duro, paralizado en olas de conciencia en luz, y vivas hacia arriba todas, hacia arriba. Todos los nombres que yo puse al universo que por ti me recreaba yo, se me están convirtiendo en uno y en un Dios. El Dios que es siempre al fin, el Dios creado y recreado por gracia y sin esfuerzo. El Dios, el nombre conseguido de los nombres. En este breve repaso de la trayectoria de Juan Ramón Jiménez, espero que se me permita excepcionalmente una licencia que consiste, como se verá, en un homenaje personal a su figura. Sin la permanente conciencia de una obra en marcha, reescrita y revivida en cada uno de sus muchos millares de versos, no se puede entender el que tal vez sea, además de un espléndido poema que abarca medio siglo, 1904, Moguer, Hato Rey, 1954, Reza el envío, el ejemplo más claro y conmovedor de la orgullosa desvalidez del poeta. Me refiero a la carta revivida a Georgina Hübner en Los cielos de Lima. Un poema que, bien mirado,
no pertenece a ninguna de las épocas aquí establecidas porque pertenece a todas. La historia de la farsa colectiva de la supuesta admiradora peruana es conocida y resistiré la tentación de resumirla, porque ya lo hizo el mismo Juan Ramón en un texto de enero de 1953, incluido en La corriente infinita, aunque fuese a toro pasado y aprovechando para criticar a otro de nuestros maestros de la poesía hispánica, Pablo Neruda. Un grupo de lectores y lectoras amigos míos del Perú, cuenta Juan Ramón Jiménez, que querían tener mis autógrafos, idearon que una Georgina Hübner del grupo literario peruano fuera la que hiciese de enamorada del poeta español. De quien quiera que fuesen, las cartas eran muy agradables y parecían muy sinceras. Yo me interesé en Georgina y le escribí que pensaba ir a Lima a conocerla personalmente. Después de varias cartas en las que me decía que estaba enferma, no volvió a escribirme. Yo pedí entonces al cónsul del Perú en Sevilla que me averiguase el paradero de Georgina. Meses después el cónsul me contestó dándome la noticia de su muerte. En suma, yo tuve una gran ilusión y escribí un poema que se hizo famoso y que Neruda aprovechó bastante en sus versos de aquella época y en otros después. Nada me pesa el engaño, ya lo saben Georgina Hübner, los que participaron en la farsa y la exquisita escritora de las epístolas que tengo a su disposición. La carta revivida a Georgina Hübner en los cielos de Lima, escrita y revisada y revivida a lo largo de 50 años, es una buena muestra de la hiperestesia de un eterno enamoriscado y recoge con química pureza la verdadera obligación de los artistas, que no es otra que la búsqueda de un ideal que se intuye inalcanzable. El cónsul del Perú me lo dice: Georgina Hübner ha muerto. Has muerto. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿En qué día? ¿Qué oro al despedirse de mi vida un ocaso iba a rozar la decadencia de tus manos cruzadas en sus tallos sobre el parado pecho como dos lirios malvas ya planos de su peso? El poema es muy extenso y no podemos citarlo entero aquí, pero la broma de los admiradores peruanos acabó propiciando momentos de gran altura, hondura e intensidad. ¿Vivimos para qué? Para mirar los días de fúnebre color, sin cielo en los remansos, para tener la frente caída entre las manos, para anhelar, cantándolo, lo que siempre está lejos, para no pasar nunca el umbral del ensueño. Como la historia de la falsa Georgina ha cobrado en los últimos meses una cierta actualidad con la publicación en este mismo año 2014 de dos interesantes recreaciones narrativas a cargo de dos escritores españoles de las últimas generaciones, De la luz de Francisco Silvera y El cielo de Lima de Juan Gómez Bárcena, me permito citar el homenaje poético que le escribí en uno de mis libros, La sangre de los fósiles, para el que escogí un epígrafe con una cita del propio Juan Ramón Jiménez que resume y revela el talante de su autor. Lo difícil cansa a los fáciles, lo fácil a los difíciles. Georgina Hübner de Jiménez. Amigo Juan Ramón, ¿qué pretendías? ¿En qué raro crisol, bajo qué sombras ibas a hallar el brillo que buscabas? Los hombres somos cosas, y las cosas, bajo tanta atención, cobran con saña su forma sin perfil, y al fin se pudren. Y más si las miramos solamente bajo la intensa luz de un necio sueño. Morena y casta y triste, tu Georgina, a pesar de la noche y del poniente, perdura en los destellos de su nombre, conseguido por ti para los otros. Ojos que no se cierran, son sus ojos, pues no puede morir lo que no vive.
Quiero darte las gracias por legarnos la ilusa maravilla de tus versos de poeta recién desengañado, porque yo te comprendo y te disculpo. El oro del Perú, ¿quién no lo busca? El cebo del amor, ¿quién no lo muerde? Pero lo que anhelabas no existía. Era tan solo, como tú dijiste, la pompa de jabón de un niño idiota, una onda, quizá, de un río seco. Allí, cruzando el mar, no te esperaba nada más que el helor de un bello embuste. ¡Qué cosas, Juan Ramón! Tu muerta carne, en la inercia final de su fracaso, seguía persiguiendo a tu Georgina, mía ya para siempre.